El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:27. Uno de los temas más polémicos del último fin de semana, en realidad el sábado, cuando finalizó el ejercicio de democracia interna del Movimiento Centro Democrático, que servirá pues como la organización política que presentará las listas de los candidatos de la denominada Revolución Ciudadana y como parte del Frente UNES. Se armó una polémica porque al revisar la lista de asambleístas nacionales, en el puesto número 12, consta el nombre de Pablo Romero Quesada, ex secretario nacional de inteligencia, quien al momento está privado de su libertad y que ha sido sentenciado por el secuestro del activista político Fernando Balda. Esto, como digo, generó una gran discusión el último fin de semana. Lo vamos a comentar de inmediato con nuestra siguiente entrevista. Silrat, por favor. Muchas gracias, Fabri. Así es, precisamente para abordar estos temas estamos ya con Juan Carlos Perea, él es jurista, y vamos a hablar precisamente sobre este tema, ¿no? Pablo Romero, ex jefe de inteligencia de Rafael Correa y sentenciado a 9 años de cárcel por el secuestro del activista Fernando Balda, fue designado como precandidato para la Asamblea Nacional bajo el Movimiento Centro Democrático. Sabemos que precisamente no hay una sentencia ejecutoriada, pero Romero está privado de libertad. Sobre la base de esto, inscribir esta candidatura y le preguntamos, ¿es realmente posible, doctor? Buenos días. Muy buenos días, un gusto y gracias por la invitación. Respecto a la pregunta que ustedes me han realizado, inscribir la candidatura es posible porque la Constitución de la República del Ecuador es clara, que dice que una persona es inocente hasta que no haya una sentencia ejecutorial y debe ser tratada como inocente. Y si somos inocentes, podemos ejercer todos nuestros derechos, inclusive siendo condenados tienes derechos, excepto el de los derechos políticos. En este caso, en el momento de no estar condenado de manera ejecutoriada, la Constitución le permite ejercer de manera igualitaria ante todos los postulantes cualquier candidatura. Él tiene el derecho a elegir y ser elegido. Entonces, ante esto, el máximo órgano en este caso, el CNE, tiene que dar las facilidades para que el señor Pablo Romero pueda se inscriba y de esta forma también podría hacer campaña política. Precisamente en este punto, el reglamento del Consejo Nacional Electoral dispone que la inscripción es un acto personal. Si está detenido, ¿cómo va a inscribirse? ¿Cómo va a realizar este proceso ante el Consejo? Sí, sobre esto se ha escuchado mucho debate últimamente. Le comento algo. Sobre esto no se ha dicho nada, pero jurídicamente personal involucra varias cosas. A ver, cuando una persona es llevada a juicio, se lo debe juzgar en persona, se lo debe jugar personalmente, excepto los delitos de cohecho y concusión y estos delitos que la Constitución da se puede decir, una salvedad. Pero normalmente utilizan, y más ahora por la pandemia, utilizan los mecanismos telemáticos. Personal es estar en persona, telemáticamente inclusive. Si jurídicamente se puede condenar a una persona de manera personal vía telemática, también se puede hacer vía telemática la aceptación a la candidatura. Es decir, que ustedes irían como por ese lado, o sea, tratar de ver si es que se les faculta el hecho de hacerlo vía telemática, por Zoom. Exactamente. De hecho, Pablo Romero recién fue sentenciado en primera instancia y toda su audiencia de juzgamiento estuvo de manera personal vía telemática. Entonces, desde la cárcel le facultó, les dio se puede decir, estos mecanismos ayudando a la administración de justicia para colaborar de esta forma. De la misma forma, hay que utilizar los canales para que lo hagan con el CNE. Ahora, pero el CNE es específico, ¿no? Tiene que ser personal. Sí, personal pero no es telemático. No, sí, resulta, ese es el punto. Eso ya se debatió antes. Se debatió antes cuando el término jurídico ya ha sido debatido antes y ha sido suplantado o ha sido tomado en cuenta, por así decirlo, varios ámbitos. Puede ser personal de manera fidedigna, siempre y cuando se dé los mecanismos
y la ciencia aporte a que sea personal, de que pueda estar seguro de que sea esa persona. Esto se utiliza en audiencias de juzgamiento y el mismo criterio tendría que utilizarse acá. Las leyes son para aplicarse. Ahora, si el Consejo Nacional Electoral no permite esta vía telemática, como ustedes han dicho que van a intentar, van a hacerlo, ¿cuál sería el otro camino? Mediante acción de protección que se permita la custodia o algo para que vaya y acceda. Pero no creo que sea posible esta situación porque no creo que el CNE quiera tomar un sentido diferente a lo que la Administración de Justicia hoy en día lo hace. Si se juzga de manera telemática, también se puede aceptar de manera telemática. Es decir, que ustedes le están apostando todo a que sea de manera telemática, que el CNE les permita presentar las candidaturas e inscribirlas por Zoom. Sí, porque es que si no fuera un mal precedente, de hecho ya se lo está realizando. Las audiencias de juzgamiento vía telemática vienen desde, se puede decir, desde el 2011, 2012 más o menos. 8 años vamos haciendo este tipo de cosas. Los testigos de manera presencial, dicen, y sin embargo lo hacen vía telemática. Entonces la única forma que hay que hacer es de que se garantice de que sea la persona que esté tras la cámara, la persona que va a aceptar o ejercer un derecho. Ahora, ¿cuál es el sentido de presentar esta candidatura? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Buscan acaso también de una u otra manera evitar la justicia, tal vez entrar en este tema de la inmunidad? A ver, le comento algo. En realidad, ¿cuáles son los sentidos, los sentidos personales? No lo podría decir, por así decirlo. Pero respecto a lo que usted ha dicho, que se puede tornar como que evadir la justicia, tengo que ser claro. No va a evadir la justicia. ¿Por qué? Porque primero sabemos que está preso bajo el caso válido. Punto uno. Sabemos que en ese caso no va a existir una sentencia condenatoria. Sabemos que hasta ahora ese caso se lo ha manejado de manera política. Tanto es así que han hecho tan laxo el criterio del delito de plagio agravado para poderlo embarcar esos hechos que fueron sucedidos en Colombia y de esta forma tener un proceso vigente para atarlo al expresidente Correa. Recordaremos que este fue el primer proceso en donde se da la primera boleta de captura al expresidente y producto de este comienzan los demás procesos, por así decirlo. Esta fue la primera boleta. Entonces, ¿por qué entendemos a veces? Entendemos por qué el fiscal formuló cargos de un delito que ya había prescrito. Entendemos por qué la jueza llamó a juicio un delito prescrito. Entendemos por qué este tribunal condenó un delito prescrito. Prácticamente porque es la única forma de no dejarlo libre o de no eliminar la boleta de captura que tienen contra el expresidente Correa en este proceso. Doctor, ¿cuál es la situación jurídica actualmente de Pablo Romero? Pablo Romero es inocente, tiene que ser tratado como inocente. No nos han notificado a una sentencia por escrito. Una vez que nos notifiquen, analizaremos la sentencia y en caso de ser necesario presentaremos recurso de ampliación, aclaración y por ende el de apelación. Y en apelación vamos a revisar varias cosas como lo que les estoy comentando, inclusive criterios de vicios, de nulidad por ciertas vulneraciones de derechos durante la instrucción fiscal. Ahora, si se consideraba inocente y se considera hasta el momento inocente, si no había las pruebas en su contra, como lo asegura la defensa, ¿por qué esperó ser extraditado en lugar de venir al país a enfrentar el proceso judicial? Lastimosamente no puedo responderle esa pregunta. Yo asumo la defensa recién en el alegato de clausura de la audiencia de juzgamiento. No podría saber cuál es la estrategia de la defensa que se manejó hasta ese momento. Ahora, en la sentencia Pablo Romero se dispuso, hay algunos temas, ¿no? La publicación de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulación del país, también a cargo del sentenciado, disculpas públicas en un medio de comunicación de alcance nacional, colocar también una placa en la institución que reemplazó a la CNAIN que diga que el sistema de inteligencia y contrainteligencia del país jamás puede ser destinado a perseguir ciudadanos, sino a protegerlos y el pago de $1 como reparación integral a la víctima. ¿Lo van a cumplir, doctor? Entendemos de que primero no está ejecutoriado como para cumplir una decisión. Segundo, nosotros sabemos que este proceso no es válido jurídicamente. Sabemos que si el tribunal de apelación lo hace apegado a derecho, va a decir que el proceso está prescrito y ni siquiera va a analizar la responsabilidad o los hechos de responsabilidad de Pablo Romero, porque solo analizando la materialidad van a saber que está prescrito. El tribunal hizo una interpretación muy laxa de que son malos tratos. El tribunal no utilizó los criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para saber que son malos tratos. Y sobre esto ya se ha pronunciado antes la Corte, ¿no? La Corte Nacional inclusive.
¿Cuáles van a ser los siguientes pasos también en la defensa y sobre todo, o sea, las dos cosas, ¿no? En la defensa de Pablo Romero y también en esta candidatura que han lanzado, en esta precandidatura? Ok, yo prácticamente soy, ahorita he accedido a ayudarle con la defensa a Pablo Romero, ser el abogado de Pablo Romero, a defenderlos en estos casos. Pero respecto al punto político, me imagino que las organizaciones son las que van a ejercer los mecanismos, las cartas para que se haga la aceptación y asimismo la inscripción. Cuando hay alguna vulneración de derecho en el ejercicio de los derechos de Pablo Romero, allí me ha de comunicar a mí y yo sabré qué hacer jurídicamente. Pero el mecanismo sé que ahora tienen que hacer una carta o algo para que les permita hacerlo vía telemática la aceptación. Ahora, y en el tema ya jurídico de defensa del caso, del proceso. El caso del proceso ya. Estamos esperando que nos notifiquen por escrito. Una vez que nos notifiquen por escrito, saber si nos responden todas las premisas planteadas. Si nos responden todas las premisas planteadas, nosotros solo apelamos. Si no nos responden, pedimos que se amplíe o que se aclare inclusive. Y si no hay nada de esto, de una apelación. Y en apelación vamos a plantear al menos 3 líneas, una netamente sobre el vicio del procedimiento y la otra sobre la existencia de materialidad y por último una de responsabilidad. Porque inclusive no se valoró bien la prueba, no se tomó en cuenta las contradicciones de Chicaiza. Chicaiza habla un sinnúmero de eventos, pero varios de esos eventos son irreales, son inexistentes. Y al ser irreales e inexistentes, prácticamente invalida todo el testimonio. Ahora, en el tema también sobre la precandidatura, ¿cuáles van a ser o cuáles serían las acciones dentro de su competencia en caso de que el CNE objete esta candidatura? Entendemos y creemos que no lo va a hacer el CNE. La carta va a ser fundamentada con los canales jurídicos que existen. En caso de que el CNE lo haga, aparentemente tendremos que analizar, bueno, con el equipo de defensa que están en estas candidaturas, a ver si se lo hace por el mecanismo ordinario, que sería ante la vía administrativa con el CNE mismo, con el contencioso, o si se acciona una justicia constitucional vía acción de protección. No sabemos todavía qué va a pasar porque todo depende de lo que ellos responden. No podemos adelantarnos a esa jugada. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos, abogado, doctor Juan Carlos Perea, jurista, hablando precisamente sobre la candidatura de Pablo Romero, ex jefe de inteligencia de Rafael Correa, quien al momento está sentenciado a 9 años de cárcel, y también que nos ha estado explicando cómo van a realizar este proceso para tratar de inscribir la candidatura. Muchas gracias por esta entrevista. Muy amable, gracias a usted. 7 de la mañana con 41 minutos en la primera hora.